Tashi Delek y bienvenidos a Tíbet esta semana. Este es Raimundo Saldívar con otra edición de las noticias semanales sobre el Tíbet, su santidad el Dalai Lama y la Administración Central Tibetana. Veamos los titulares. Su santidad el Dalai Lama y la Administración Central Tibetana felicitan al nuevo presidente de los Estados Unidos. Su santidad el Dalai Lama aconseja mantener el valor en medio de la pandemia. Los factores clave para la supervivencia son la confianza en uno mismo y la esperanza, dice su santidad el Dalai Lama. La Administración Central Tibetana lamenta la muerte de Shurmo, tibetano Tirmolad. La Comisión Ejecutiva del Congreso sobre China expresa su preocupación por el aumento de las tácticas represivas en el Tíbet por parte de China. Personal de salud de primera línea tibetanos participan en la primera fase de la vacunación contra la COVID-19 en India. El representante Tashi Phuntsok informa al diputado Kogalati sobre la ley de apoyo y políticas tibetanas. Los indios instan a su gobierno a renovar su política sobre el Tíbet. El Calón de Religión y Cultura participa en la Conferencia Budista Asiática por la Paz. Su santidad el Dalai Lama le escribió al presidente Biden para felicitarlo por convertirse en presidente de los Estados Unidos. Su santidad el Dalai Lama expresó su agradecimiento por el hecho de que el presidente Biden prioriza el tema del cambio climático y depositó su esperanza y confianza en la contribución de Estados Unidos a la configuración de un mundo más pacífico. El presidente de la Administración Central Tibetana, el Sikh, Dr. Lobsang Sangye, también felicitó al presidente estadounidense Joe Biden y a la vicepresidenta Kamala Harris y expresó su esperanza de que la nueva administración continúe con el firme apoyo de los Estados Unidos al Tíbet y al pueblo tibetano. Al felicitar a Kamala Harris, la primera vicepresidenta, el Sikh dijo que su ascenso al segundo cargo más alto de los Estados Unidos como la primera mujer y la primera mujer de color es un punto de inflexión y que marca una nueva era para las mujeres en la política y el liderazgo mundial. El presidente del Parlamento tibetano en el exilio, Pema Chökyi, expresó su optimismo en la declaración realizada por Joe Biden a principios de septiembre del año pasado, en la que se comprometió a sancionar a los funcionarios chinos responsables de las violaciones de derechos humanos en el Tíbet y reafirmaba su apoyo al pueblo tibetano. Joe Biden prestó juramento el miércoles de esta semana en el Capitolio de los Estados Unidos en Washington, D.C., como el 46º presidente de los Estados Unidos. Este viernes, su santidad el Dalai Lama interactuó con los estudiantes de la Escuela Británica de Nueva Delhi y hablaron sobre el bienestar y la resiliencia. Also the courage or self-confidence. And mainly, I think scientists and doctors now should, as you see, as now, they should put a lot of effort. So, if something happen, lose courage. That's the real failure. When we face some problem, we must develop our determination, our courage, and fight. So I just want to firstly thank those specialists, and I want to urge them, they must work hard as before. Respondiendo a una pregunta sobre las formas de abordar los desafíos que enfrentan las personas actualmente debido a la pandemia de la COVID-19, su santidad el Dalai Lama admiró el arduo trabajo de los trabajadores de primera línea y aconsejó a todos los que continúen con coraje y confianza en sí mismos. When this illness, also the gradually disappear, then I'm very, very eager to go to Delhi and meet some of the professors or students like Jawaharlal Nehru University and some other university. I'm very, very eager, you see, to discuss, and some professors, educationists, say how to revive ancient Indian knowledge in modern India. So I'm very, very determined to discuss. Now, modern India, I think the modern education in this country introduced by Westerner. So you now should think more about, you see, ancient Indian own knowledge, and then combine the modern education in ancient Indian education. That I feel
very important. So, thank you. Goodbye. Thank you. Bye-bye. En una conversación el domingo de esta semana con el profesor de la Escuela de Negocios de Harvard y sus estudiantes sobre el liderazgo y la felicidad, Su Santidad dijo: "La confianza y un sentido de esperanza nos dan la voluntad de ver nuestras vidas como útiles y significativas, una fuente de fuerza interior que en última instancia conducen a la paz mental". El profesor Arthur Brooks, que imparte la clase de liderazgo y felicidad en la Escuela de Negocios de Harvard, moderó la sesión final en la que los estudiantes participaron en una sesión de preguntas y respuestas con Su Santidad el Dalai Lama. La Administración Central Tibetana realizó un servicio de oración para lamentar la muerte de Shurmo, tibetano que se autoinmoló en el Tíbet. Debido a la fuerte restricción del flujo de información hacia y desde el Tíbet, la noticia de la muerte de Shurmo llegó la semana pasada, más de 5 años después de la autoinmolación en protesta contra las políticas represivas de China en el Tíbet. Shurmo es uno de los al menos 155 tibetanos que se han autoinmolado en una dramática ola de autoinmolaciones que comenzaron en 2009 a raíz de los levantamientos nacionales de 2008 contra China. El dominio de China en el Tíbet ha llevado a los tibetanos dentro del Tíbet a recurrir a medidas extremas para protestar contra las políticas y prácticas que amenazan su identidad y la aniquilación de su cultura. En su informe anual 2020, la Comisión Ejecutiva del Congreso sobre China destacó su preocupación por las tácticas cada vez más represivas del Partido Comunista Chino, como la intimidación de los críticos, la censura del Internet hacia los académicos y hacia los periodistas y la interferencia en gobiernos y ciudadanos extranjeros. Al igual que en las últimas décadas, la Comisión Ejecutiva del Congreso sobre China señaló que no ha habido avances en las negociaciones formales entre los representantes del 14º Dalai Lama y el Partido Comunista Chino. La Comisión Ejecutiva del Congreso sobre China publicó su informe anual basado en los eventos ocurridos entre el 1 de julio de 2019 y el 1 de julio de 2020, que detalla sus recomendaciones al Congreso y al presidente de los Estados Unidos basadas en las condiciones de derechos humanos y el desarrollo del Estado de Derecho en China. La comunidad tibetana en India participó en la primera fase de la campaña de vacunación Pan-India iniciada el 16 de enero, dando prioridad a los trabajadores de la salud y de primera línea. Al informar a la prensa este jueves, el Dr. Tserin Semcho, del Consejo Central de Medicina Tibetana, explicó que el gobierno no ha hecho obligatoria la vacunación, siendo esta una decisión individual. Informó que se ha emitido una guía de precaución relacionada con la vacunación y que el personal del centro de salud puede aclarar las dudas a los interesados. Al abordar las preocupaciones sobre los efectos secundarios de la vacuna, el Dr. Tsundu dijo que los efectos secundarios menores podrían persistir durante 2 días y aparecerían en la primera media hora inmediatamente después de la vacunación, que será monitoreada por el personal en el sitio. 10 miembros del personal del Hospital de Lek, 81 miembros del personal del Centro de Salud de los Monasterios de Mudgot y 10 del personal del Centro de Salud de Miao recibieron la vacuna. Ninguno ha informado de efectos secundarios. Los respectivos gobiernos estatales de la India están adoptando disposiciones para los residentes tibetanos a la par con los ciudadanos indios. El representante Tashi Phuntsok atrajo la atención del parlamentario federal belga Samuel Kogolati sobre las importantes leyes aprobadas en el Congreso de los Estados Unidos, a saber, la Ley de Acceso Recíproco al Tíbet y la Ley de Política y Apoyo al Tíbet, explicando las principales características subyacentes de las leyes durante su reunión en el Instituto Budista Junteling, en Huy, Bélgica, el domingo de la semana pasada. Tashi Phuntsok también informó en detalle al parlamentario Kogolati sobre los desarrollos recientes sobre el tema del Tíbet. La Masuepa de Junteling también estuvo presente en la reunión. Tras la aprobación de la Ley de Política y Apoyo Tibetano por parte de Estados Unidos, uno de los grupos de apoyo al Tíbet más grandes en la India, la Asociación de Amistad Indo-Tibetana, instó a la India a seguir el ejemplo durante la ceremonia de felicitación organizada por la Asociación de Amistad Indo-Tibetana en Dharamsala el sábado pasado. El presidente de la Asociación de Amistad Indo-Tibetana, Sri Ajit Neria, pidió al gobierno de la India que reconsidere su política sobre el Tíbet y dé el impulso necesario al esfuerzo de los Estados Unidos para hacer retroceder a China. El asesor de la asociación, Subhash Neria, pidió al gobierno indio que otorgue el Bharat Ratna, el más alto premio civil de la India, a su santidad el Dalai Lama. Entre los asistentes a la ceremonia estuvieron el sikh, el Dr. Lobsang Sangye de la Administración Central Tibetana, jefes de los 3 pilares de la democracia tibetana, el vicepresidente del Parlamento tibetano en el exilio, comisionados de justicia, los Kalons, los jefes de organismos autónomos, los miembros del Parlamento tibetano, el presidente de la Asociación de Amistad Indo-Tibetana, Ajit Neria, el expresidente de la Asociación de Amistad Indo-Tibetana, Ajay Singh Mankotia, el vicealcalde Onkar Neria de la Corporación Municipal de Dharamsala, el asesor de la Asociación de Amistad Indo-Tibetana, Ram Swarup, y el asesor de la Asociación de Amistad Indo-Tibetana, Subhash Neria.
El jueves de la semana pasada, el Kalon del Departamento de Religión y Cultura de la Administración Central Tibetana, el venerable Karma Gelek Yutok, participó virtualmente en la 13ª reunión del Consejo Ejecutivo de la Conferencia Budista Asiática por la Paz, organizada por el Centro Nacional ABCP de Sri Lanka. En su discurso, el Kalon expresó sus pensamientos sobre la necesidad de contemplar profundamente las tres causas fundamentales: la causa global, la causa del Buda Dharma, la causa de los budistas, y luego interrelacionarlos cuidadosamente. Dijo que el resto seguiría por sí solo. Es todo por hoy. Nos vemos la próxima vez. Que tengan una excelente semana.